Buenos días a todos. Quiero, ante todo, manifestar mi agradecimiento a los organizadores de este simposio sobre Carlos III y sus reformas, y particularmente pues a la profesora Carmen Iglesias y al profesor Díez, que son los organizadores de este acto, ambos pues muy vinculados al patrimonio nacional y a la Real Academia de la Historia. Han tenido la gentileza de invitarme para que les hable de la economía, o mejor dicho, de la evolución de la política económica seguida por los gobiernos del rey Carlos III a lo largo de su reinado. Yo me imagino que en un día como hoy, pues a ustedes lo que les apetecería realmente es comentar el resultado de las elecciones norteamericanas, ¿no? Que es un tema mucho más candente que lo ocurrido hace 300 años, ¿no? Pero naturalmente mi obligación es hablarles a ustedes de Carlos III y de la economía, ¿no? Hoy día se considera que cuando se tiene en cuenta la economía de una nación a lo largo de un periodo determinado, pues lo primordial es saber si ha habido o no ha habido crecimiento económico, es decir, si ha habido prosperidad, en definitiva, si ha habido mejora de las condiciones materiales de vida para los habitantes de esa nación a lo largo del periodo considerado. Es decir, se identifica éxito económico con crecimiento económico. Pero realmente el concepto de crecimiento económico es un concepto moderno, podemos decir que comienza en el siglo XIX, ¿no? Ha habido crecimiento económico siempre, eso es verdad, pero el crecimiento económico continuo, ¿no?, a largo plazo, si se observa desde 1850, por ejemplo, hasta hoy día, cualquier economía occidental, pues podemos observar una tendencia de crecimiento con oscilaciones, ¿no?, a veces con caídas, como la que hemos sufrido entre 2008 y 2013, o como la que hubo en los años 20 y 30 del siglo anterior, pero a largo plazo, si uno observa esa línea sinuosa, pues es una línea sinuosa que claramente crece, sigue una tendencia a lo largo del tiempo de crecimiento. Antes de la Revolución Industrial, es decir, antes de 1830, esto no era así, ¿no?, sino que lo habitual era que las economías siguieran una tendencia ondulante, es decir, a una situación de caída, pues le seguía una situación de prosperidad que llegaba a una cima temporal, pero a partir de esa cima pues caía, y eso volvía a dar lugar a otra, o a dar ocasión a otra onda expansiva que inevitablemente volvía a caer. Puede decirse que muy a largo plazo esa tendencia también tendía a subir, pero con una pendiente, con una tasa de crecimiento mucho menor que después de la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque la tecnología era muy pobre, ¿no? El factor que permite que hoy el crecimiento sea tan acelerado, ¿no?, que por ejemplo, hablemos con suficiencia, ¿no?, con cierta suficiencia, con cierto desdén casi, ¿no?, de tasas de crecimiento del 2,
2,5%, 3% de aumento del PIB al año. Bueno, eso nos parece muy poco, ¿no? Bueno, pues sí, en cambio ya pues un 3,8 como parece que vamos a crecer este año en España, ¿no? El PIB, pues eso ya es otra cosa, pero un 2 es poco. Bueno, pues miren ustedes, Inglaterra en la época de la Revolución Industrial crecía a una tasa justo del 2% del PIB cada año, es decir, que eran unas tasas, incluso en la Revolución Industrial al principio, modestas. ¿Qué es lo que ocurrió en el gobierno, durante el reinado, de Carlos III? Bueno, tenemos aquí algunas estimaciones realizadas los últimos 20 años aproximadamente, desde finales del siglo pasado, por varios autores, varios especialistas, Bartolomé Jung, Van Sanden, que es un economista flamenco, y dos españoles más, Bartolomé Jung también lo es, me refiero a Carlos Álvarez Nogal y Leandro Prados de las Cosuras, quienes han escrito entre 2007 y 2015, pues varios artículos en los que se han ocupado del crecimiento y declive de la economía española a lo largo de la Edad Moderna, entre los siglos XVI y XVIII, y XIX realmente, hasta mediados del siglo XIX. ¿Y qué conclusión sacan concretamente para el siglo XVIII? Pues lo tienen ustedes en la imagen. De las tres estimaciones, la más fiable para mí es la de Álvarez Nogal y Prados, y fíjense ustedes que oscila, es una tasa, está hablando de producto por habitante, no de producto de PIB de la nación, sino de renta per cápita, ¿no? Lo que comúnmente decimos, lo que cada persona recibe en bienes y servicios, ¿no? Al margen de los precios, sin inflación, cantidad, comida, vestido, habitación, etcétera. Bien, pues esa suma de bienes y servicios crecería muy poco o incluso decrecería dependiendo de las épocas. Entre 1591 y 1700 bajó en el siglo XVII y en el siglo XVIII pues aumentó a una tasa muy modesta, ¿no? En otro trabajo poco posterior, 2012, estos mismos autores suponen, para darles a ustedes otra idea, que si en el reinado de Felipe II, mediados del reinado de Felipe II, siglo XVI, hacia 1570, los años 70 del siglo XVI, pues la renta per cápita del español medio es 100, pues 1660, 90 o 100 años después, esta renta per cápita bajó 15 puntos desde 100 pues hasta 85 aproximadamente. Y en el reinado de Carlos III pues volvió a ser entre 98 y 100. Es decir, que, como observan ustedes, hay una caída desde la época de Felipe II, llega a su punto más bajo en la de Carlos II, ya en el siglo XVII, mediados del siglo XVII, y remonta a lo largo del siglo XVIII, cuando llega a finales del siglo XVIII, ya al final del reinado de Carlos III, 1788, pues entonces se ha alcanzado, o está muy cerca de haberse alcanzado, el punto correspondiente a reinado de Felipe II. ¿Cómo se ha calculado todo esto? Bueno, pues hay datos estadísticos, los economistas utilizamos lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, y a veces eso nos obliga a hacer suposiciones que en ocasiones son arriesgadas. Por lo tanto,
yo personalmente soy partidario de tomarme estas indicaciones, que están hechas con un gran esfuerzo y una gran dedicación, es decir, esto tiene detrás mucho trabajo, pero inevitablemente algunos de los materiales son endebles, estadísticamente endebles, ¿no? Por ejemplo, para calcular la renta per cápita media, pues estos autores parten del consumo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque la renta de una persona, ¿en qué se gasta? Pues en el consumo y en ahorro, ¿no? El ahorro, quienes lo hacen, lo ejercen, pues los que tienen capacidad suficiente como para, después de satisfacer sus necesidades, poder disponer de un excedente que no se consume y se guarda o se invierte, ¿no? Eso es lo que es el ahorro. Esa es una minoría en aquella época y ahora también, pero entonces una minoría más restringida. Por lo tanto, el componente básico es el consumo, en función de las cifras de población que se conocen, en función de el grado de urbanización, en función de la producción que se conoce a través de los diezmos, en función de las cifras de precios y de otras magnitudes, pues se puede hacer unas estimaciones aproximativas, repito, aproximativas, pero en todo caso pueden ser razonablemente indicativas de lo que verdaderamente ocurrió. Por lo tanto, primera aproximación al reinado de Carlos III, un crecimiento débil del PIB per cápita, es decir, la renta per cápita, un crecimiento débil, pero que permitió salir definitivamente en ese tiempo de la larga crisis del siglo anterior y que se fue remontando a lo largo del siglo XVIII. Bien, esta imagen que tenemos aquí es Carlos III pintado por Goya, es uno de los cuadros de Goya que están en el Banco de España. Goya fue el pintor del Banco Nacional de San Carlos, que es como el antecedente del Banco de España en el siglo XVIII, y los directores del banco, especialmente Cabarrús, que era un ilustrado, pues contrató a Goya para que hiciera el cuadro del rey y los cuadros su propio cuadro, el cuadro de Cabarrús y de los otros directores. En este cuadro, Carlos III parece que está en una posición de sorpresa, ¿no? Parece que el pintor lo ha pillado sorprendido, tiene una sonrisa levemente burlona y parece que se dirige está en el Banco de España y se dirige hacia los economistas y les pregunta o nos pregunta, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Mi reinado fue un fracaso, que no ocurrió nada, que al final fue todo inútil, todo lo que hicimos mis ilustrados y yo. Bueno, pues no es cierto, porque hubo cosas que vamos a ver que están detrás de esas cifras, ¿no? Lo primero que hay que decir es que creció la población mucho en el siglo XVIII. Vemos que la población de España pues pasa de 5 millones de 1.500, 7, 1.600, 8 millones se calcula, son cifras redondas, en 1.700, 11,5 millones en 1.800. Es decir, que a lo largo del siglo XVIII pues crecen 3 millones y medio, es una cifra importante, ¿no? En torno a un 40%. Y una tasa de crecimiento anual de la población del 0,4 casi en el siglo XVIII, ¿no? 0,39 casi. El resto de Europa Occidental creció a una velocidad superior. En el siglo XVIII la población de Francia o de Italia o de Alemania crece a una tasa superior a la española, pero es una tasa de crecimiento muy estimable. También pueden ver ustedes
que este crecimiento demográfico a lo largo del siglo XVIII fue muy desigual, ¿no? Creció más en el litoral que en el interior y sobre todo creció mucho la población del litoral norte, de Galicia y de Cantabria, y de Asturias, perdón, sobre todo en Asturias es la región cuya población más crece y también lo hace Galicia. Y luego el litoral mediterráneo, Cataluña, Murcia, Valencia. Aquí el cuadro este recoge también la evolución de Castilla y León, de Castilla la Nueva y de Extremadura, es decir, regiones interiores. En estas regiones observan ustedes que el crecimiento poblacional fue modesto, pero no fue negativo, fue positivo, a diferencia de lo que había ocurrido en el siglo anterior, en el cual, periodo en el cual fue negativo. Asimismo, hay una tasa de urbanización elevada, ¿no? Aumenta la población urbana desde el 11% aproximadamente en 1700 al 13,5% en 1750 al 17,4% de la población en 1787. Esos porcentajes hoy nos parecen ridículos, ¿no? Que población tan baja de la total, qué proporción tan baja de la población total vivía en las ciudades, pero bueno, en aquella época eso fue, era una cifra relativamente importante. Fíjense ustedes además que hay un bache también, aquí se observa el efecto de la crisis del siglo XVII, que se baja de la cifra de los 14,5 millones de habitantes urbanos a finales del XVI a 11 millones, es decir, se pierden 3 millones. Las ciudades españolas, sobre todo las castellanas del interior, pierden población, salvo Madrid, pierden población en el siglo XVII. Y esto pues se recupera a lo largo del siglo XVIII. De hecho, como vemos aquí en estos índices de precios y de salarios, la tercera columna son salarios divididos por precios, es decir, el salario real, la capacidad de compra, ¿no? El B dividido por A lo que indica es la capacidad adquisitiva de los castellanos nuevos, de los novocastellanos, justamente durante el reinado de Carlos III. Bueno, pues aquí lo que vemos es que ese salario real o esa capacidad adquisitiva baja desde 1,6 al comienzo del reinado hasta 1,1 a finales del reinado. ¿Por qué? Pues básicamente por dos cosas. Porque los salarios se mantienen, pero los precios suben mucho. Uno de los problemas que ocurre en el reinado de Carlos III y luego continuará en el reinado de Carlos IV es la tendencia al aumento de los precios de todos los artículos, pero claro, de manera mucho más sensible en lo que se llamaban las subsistencias, es decir, el trigo, el pan, los alimentos básicos. ¿Por qué razón? Pues porque la población, como hemos visto, la población crece y crece más a prisa en un momento dado, llega a crecer como reacción frente a la caída del siglo anterior, crece tan rápido que a veces la demanda de alimentos supera la oferta y eso provoca que los precios crezcan. ¿De acuerdo? Esto provocó conflictos sociales. Ayer el profesor Muñoz Machado, recordarán ustedes, que hablaba del motín de Esquilache, ¿no? Que el motín de Esquilache, más allá de la causa inmediata y anecdótica, en cierto modo, de las capas cortas o el intento de cambiar la capa larga por la capa corta o el chambergo por el tricornio, etcétera. Bueno, pues lo que había detrás era una protesta, un descontento social por las subidas del precio del pan, ¿no? Y por la
por la abolición de la tasa del precio del pan a partir del año anterior, de 1765. Seguramente en la ponencia próxima el profesor Roberto Fernández Díaz les hablará también de estos problemas, pero quiero indicar aquí cómo, aunque los salarios aumentaban en Madrid, en el resto de Castilla la Nueva, los precios aumentaban o se mantenían, los precios tendían a subir más. En otras regiones, ¿qué ocurría? Pues en otras regiones la situación era peor. Al parecer en Castilla la Vieja, así era en Palencia, al menos de donde se tienen datos. En otras regiones mejor, sin embargo, por ejemplo en Cataluña. ¿Por qué razón? Porque en Cataluña había una revolución industrial ya en marcha también. Cataluña, junto con Inglaterra, el norte de Italia y algunas otras regiones europeas, pues están modificando sobre todo su industria textil, se están modernizando. Incluso en Cataluña se llega a adoptar la tecnología del vapor, ¿no? Se adapta a las máquinas textiles, a las máquinas de hilar y de tejer, y todo eso hace que naturalmente la productividad aumente. Por ello, en Cataluña, aunque también la capacidad adquisitiva baja, pero baja mucho menos que en el caso de Castilla. Aquí tenemos una representación de la recuperación económica de España en el siglo XVIII. Como ven ustedes, hay unas leyendas que están en negro y otras que están en rojo, ¿no? Ahora explicaré por qué, ¿no? Lo que sí me interesa aclarar en este momento es que es una cosa importante. Estoy hablando de lo que ocurrió en la economía española durante el reinado de Carlos III, ¿no? A veces tendemos a responsabilizar en exceso a los gobernantes de lo que ocurre en la economía del periodo que estamos analizando, ¿no? En el caso de Carlos III, tanto el rey como sus ministros, sus colaboradores más cercanos, tuvieron el decidido empeño, que no solo fue retórico, sino que fue real, y lo vamos a comprobar, lo llevaron a la práctica, de realizar reformas que mejoraran, que contribuyeran a mejorar el nivel de vida y la situación material de los súbditos, de sus súbditos. De esto no cabe duda. Pero aún así, con todo su empeño, con toda su voluntad, con toda la eficacia que ustedes puedan creer que tienen las medidas de política económica, más allá de eso, la economía de un país, de una sociedad, está condicionada por otros muchos factores, y más en aquella época que en el presente. ¿De acuerdo? Porque hoy tiene mucho más poder un gobierno frente a la sociedad, incluso en una sociedad democrática y liberal como es la española, como son las europeas, que en aquella época. Hoy los gobiernos tienen más resortes de poder que en aquella época. Precisamente en rojo figuran con caracteres rojos aquellas transformaciones en las cuales influyó de una u otra forma el gobierno. Influyeron los ilustrados, los gobernantes ilustrados de Carlos III. En cambio, las primeras 5 señales de recuperación, pues, responden simplemente al mecanismo que he descrito antes, de carácter ondulante, de crecimiento seguido de caída, seguido otra vez de crecimiento, seguido otra vez de caída. Fue una época de recuperación, lo fue todo el siglo XVIII, y digamos que está llegando a su final
en el reinado de Carlos III. Esa recuperación está culminando en el reinado de Carlos III y primeros años del reinado de Carlos IV. Aumento de la tasa de natalidad, disminución de la tasa de mortalidad, por lo tanto, crecimiento demográfico, como hemos visto antes, ¿no? Nacen más españoles, llegan más españoles a la edad adulta, mueren menos españoles cada 1000 habitantes, por lo tanto, aumenta la población. Hay cada vez más españoles que viven en núcleos de 5000 o más habitantes, y el aumento de la población exige un aumento de la producción de alimentos. Por lo tanto, muchas de las tierras que se habían dejado de cultivar en el siglo XVII, en el periodo depresivo, vuelven a ser cultivadas, pero además, y aquí notamos una primera distinción que ya no es cíclica, que ya no es automática, ya no responde al mecanismo malthusiano o ricardiano de la caída, la recuperación, la caída, la recuperación, sino que hay ya una voluntad eficaz de transformar, pero no es de los gobernantes, sino de la sociedad, por eso está en negro, es la diversificación de cultivos, es decir, se introducen elementos para aumentar la productividad, se cambia la agricultura. En toda España no, pero sí en algunos puntos. ¿En qué puntos? En el norte. El maíz, que en muchos casos sustituye al trigo y permite una producción y una población mayor. Por eso crece la población de Asturias, por eso crece la población de Galicia, porque el maíz es un sustituto muy eficaz del trigo. La patata, otro cultivo procedente de América, que se aclimata en Europa y permite una nutrición mucho mejor. El olivar en el sur y en el Mediterráneo también sustituye al cereal en amplias zonas y ello pues, responde además a una tendencia del mercado no solo español sino internacional, porque el aceite de oliva se exportaba no para ser no como alimento sino como material de iluminación generalmente. Lo mismo cabe decir de la ganadería estante. En el norte aumenta la ganadería estabulada y los campesinos empiezan en una proporción cada vez mayor, aunque minoritaria siempre, pero en una proporción creciente, a dedicarse no solo a cultivar las tierras, sino también, entre una labor y otra, cuando tienen periodos de asueto, a producir manufacturas en sus propios hogares, manufacturas que luego venden a un comerciante, el mismo comerciante que les abastece de materia prima, y los campesinos y sus familias, singularmente las mujeres de la familia campesina, pues hilan o tejen para producir estas manufacturas que el comerciante al cabo de un tiempo les compra, descontándoles, claro está, la materia prima, para venderlas en las ciudades. Esta es una práctica que acontece en toda Europa, por supuesto, singularmente en Inglaterra, pero también en Alemania, en el centro de Europa, en Austria y en otras zonas de Europa, y llega a España en el siglo XVIII, aunque, repito, es un fenómeno en España más minoritario que en Gran Bretaña o que en otras naciones europeas, pero se da. Y en España se dieron además peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, las reales fábricas que habían sido creadas por los Borbones desde la época de Felipe V, ¿no? Las reales fábricas textiles
Eran grandes establecimientos, no utilizaban energía de vapor ni tecnología moderna porque no la conocían, pero utilizaban aparatos que se movían exclusivamente con la fuerza, con el músculo de los trabajadores. En Guadalajara, por ejemplo, pero en muchas otras ciudades españolas, pues estas reales fábricas que producían manufacturas caras, generalmente el hilado, la fase del hilado, la delegaban en hogares, en puntos de economía doméstica de zonas próximas a Guadalajara, ¿no? Dado que los ilustrados fomentaron esta práctica de las manufacturas populares, ese es el nombre que le dio concretamente Campomanes, la manufactura popular, pues lo he teñido de rojo por incluir esta reforma en una del incremento de las manufacturas fabriles y domésticas como una de las reformas que tuvieron lugar gracias al impulso de los ilustrados, ¿no? Campomanes pues dedica una de sus obras más conocidas, El fomento de la industria popular, precisamente a difundir este fenómeno de las manufacturas dispersas o campesinas en España, ¿no? Las sociedades económicas que él impulsó, que impulsaron los ilustrados, pues entre otras cosas se preocuparon por difundir conocimientos técnicos a las mujeres, sobre todo en manufacturas textiles, ¿eh? Por eso la incorporación de la mujer a la producción de manufacturas es otra de las novedades que presenta la economía en esta época y que contribuyó a aumentar la productividad, ¿no? Y también figura aquí en rojo en el número 8. Antes, en el número 6, no lo he comentado, el aumento de la producción agraria en relación con la población, porque ya me he referido a ello antes, ¿no? Cómo la población crece a veces más a prisa que la propia producción de alimentos y eso genera subida de precios, ¿no? Veremos que los ilustrados se alarman ante este hecho y proponen diversos remedios. Voy a hablar de ello enseguida. En cuanto a los demás puntos del cuadro, pues tenemos la intensificación del comercio interior. Esto es importante porque una de las transformaciones más, yo creo, más sustanciales de la economía española en el siglo XVIII y sobre todo en el reinado de Carlos III y de Carlos IV también, fue la mejora de los transportes que permitió un comercio interior mucho más denso, mucho más intenso, llevado a cabo ya no solo con caballería, sino con carros, pues sobre todo en los caminos que se construyeron en esta época, a lo que también me referiré enseguida. Eso permite que el aumento de las manufacturas crezca, probablemente a un ritmo, quiero decir, a una velocidad, no en términos absolutos ni mucho menos, pero sí a un ritmo, a una tasa de aumento superior incluso a la del producto agrario, ¿no? Y por último, y esto es muy importante, el desarrollo del comercio exterior y colonial, es decir, el comercio americano y el comercio con otros países. Bien. Los ilustrados, como acabamos de ver, pues intentaron reformar la economía, la reformaron en muchos puntos, por ejemplo, por citar uno, la inquietud ante el alza del precio de los alimentos, pues llevó a que los ilustrados y el rey Carlos III desearan dotar de tierras a los que no las tenían, ¿no? Y legislaron, pues, en los años 60, entre 1765 y 1768,
1766, 67, 68, 1770, una serie de normas destinadas a poner en manos de nuevos agricultores tierras que pertenecían a la corona, pero que estaban incultas, los llamados baldíos, y las tierras que eran de propiedad del ayuntamiento, de los ayuntamientos, eran propiedad colectiva de los ayuntamientos, pero que no estaban tampoco en cultivo, las llamadas tierras de propio, tierras concejiles, y eso se hizo por razones sociales para dotar de más labradores, ¿no?, de más hombres con tierras, ¿no?, aunque no fueran suyas, aunque fueran arrendadas, pero al fin y al cabo eran poseídas por estos agricultores, pero también y sobre todo a partir de 1770 eso se hizo bajo la preocupación de que hubiese más alimentos, de que se produjeran más alimentos. De eso les hablará el profesor Fernández Díaz y por lo tanto yo no voy a entrar en ello, ¿no? Les he hablado muy de paso de las sociedades económicas, les he hablado también de las manufacturas y de las reales fábricas, pero voy a centrarme en este cuadro en 5 reformas, que realmente son 4, ¿no?, porque las 2 últimas pueden englobarse en una sola. Y estas 4 reformas son, en primer lugar, la abolición de la tasa del precio de cereales de 1765, a ella se refirió ayer el profesor Muñoz Machado, que iba dirigida al incremento del comercio, cosa fácil de entender, porque si el precio ya no era regulado por el gobierno, pues el comercio se reactivaría, y en segundo lugar a mejorar el consumo. Eso quizás le extrañe a algunos, ¿no?, porque todavía existe en el mundo la creencia de que el precio tasado por el gobierno de los alimentos es una medida buena que tiende a garantizar el consumo. Mucha gente lo cree. Dice, bueno, en una situación de emergencia, pues si el gobierno raciona los alimentos, es decir, fija un precio máximo para los alimentos básicos, eso es bueno, ¿no?, porque la gente pues al menos ve garantizada su comida, ¿no?, ve garantizado su consumo básico a un precio razonable, ¿no? Normalmente esto va acompañado no solo por un precio máximo, sino por una cantidad máxima que se vende a cada uno. Pero, en fin, esa ración, aunque sea muy pequeña, si se puede conseguir a un precio bajo, pues es posible que todo el mundo pues acceda al consumo. Eso es muy antiguo, ¿no? Eso existía ya en la época de los romanos y en España pues lo introduce en Castilla, concretamente Isabel de Castilla, y también en Aragón lo introduce Fernando de Aragón, y por lo tanto desde los Reyes Católicos, siglo XV, existía la tasa del trigo, ¿no? Pero hoy día existe también en Cuba, hay racionamiento económico, en Venezuela hay racionamiento económico, en España hubo racionamiento económico en la época del general Franco, durante muchos años, y lo cierto es que en ningún caso desaparece la escasez. En ningún caso desaparece la escasez, quiere decir que el racionamiento o la tasa no impide que haya acaparamiento por parte de algunos que con esos alimentos o esos bienes acaparados pues los vende en el mercado negro a un precio generalmente superior al mercado libre, al mercado abierto. Y eso se ha podido comprobar y se puede comprobar. Y se comprobó en España entre 1939 y 1953. Y eso lo sabían los ilustrados. Ellos seguían un razonamiento que era el razonamiento de los economistas clásicos del siglo XVIII, por ejemplo, de Adam Smith, en el sentido de que que convenía pues abrir los precios para que pudieran, en épocas de escasez, cuando los precios son elevados, pues pudieran concurrir
muchos comerciantes atraídos por esos precios altos, y esa misma concurrencia hacía que aumentara la oferta y por lo tanto los precios se moderaran. Es un mecanismo automático. Por ello pensaban que de esa manera mejoraría el consumo. Igualmente la repoblación de Sierra Morena, fíjense ustedes que lo he unido con las obras públicas, pues tenía el doble objetivo de incrementar el comercio y desarrollar la agricultura de esas zonas, ¿no?, de la norte de Andalucía, lo que hoy corresponde a las provincias de Jaén y de Córdoba, también en la otra vertiente, pues Ciudad Real, ¿no?, en lo que hoy es Castilla-La Mancha, pero incluso esta obra de repoblación hasta Sevilla, ¿no? Esto se desarrolla entre 1761 y 1767, pero va muy unido también a las obras públicas, porque concretamente la repoblación de Sierra Morena es simultánea a la construcción del paso de Despeñaperros. Aquellos de ustedes que hayan visitado Andalucía desde Castilla por carretera, pues lo saben porque se pasa por allí, se sigue pasando por el paso de Despeñaperros, aunque ya se ha construido autovía naturalmente, pero hasta hace relativamente poco tiempo el trazado de la carretera era exactamente el mismo que diseñó Carlos Lemaux, que fue un ingeniero francés que trabajó para Carlos III y que construyó ese paso en 1780. Entonces, la repoblación de Sierra Morena, en buena medida, pues fue una obra pensada para dotar de seguridad, es decir, si se repuebla esta región o esta comarca, pues el tráfico será más seguro, disminuirá el bandolerismo, habrá por lo tanto más seguridad para los comerciantes y de esa manera se estimulará los intercambios. La libertad de comercio con América, medida de Mills, puesta en práctica con el famoso reglamento del comercio americano, dictado sobre todo por Campomanes, pero llevado a la práctica, como veremos, por otros personajes, y por fin la emisión de vales reales para financiar la guerra contra Inglaterra, la última guerra contra Inglaterra de Carlos III, no será la última del siglo XVIII, pero sí de este rey, y con estos vales reales que los crea Cabarrús, es una idea de Cabarrús, un vale real que a la vez es un medio de pago, pues con estos vales reales se inventa en España, se introduce en España el billete de banco, el papel moneda, ¿no? Papel moneda, puesto que el vale real es un papel que equivale a la plata o que equivale al oro, cualquier pago, ¿no? Sobre todo, me corrijo, perdón, en cualquier pago no, en los pagos al por mayor y en los pagos de impuestos. En el comercio al por menor no se podían utilizar, entre otras razones porque su valor nominal era muy alto, pero sí se podían utilizar perfectamente la compra de una casa, la compra de un terreno o la compra de un ganado, ¿no? El Banco de San Carlos, que es el Banco de España actual, pues es antecedente directo, se creó precisamente para regular el valor de los vales reales, ¿no? Cualquiera podía ir con el vale real al banco y cambiarlo por su equivalente en oro. Aparte de eso, el banco pues desarrolló las labores de cualquier banco de recibir depósitos, de emitir su propio dinero, de financiar con préstamos a las actividades del gobierno sobre todo, pero también algunas privadas. Por ejemplo, construyó canales, el canal de Guadarrama, que también es una iniciativa muy de los ilustrados. Bien, aquí tenemos a Campomanes, que es autor e inspirador de muchas de estas reformas, desde la abolición de la tasa de precios hasta el libre comercio con América y, como he hablado antes, las manufacturas populares y otras muchas. Olavide, que fue el intendente de Andalucía, el que lleva a cabo la repoblación de Sierra Morena, es decir, es la autoridad máxima en la
repoblación de Sierra Morena. Olavide era un ilustrado con una gran influencia francesa, ¿no? Por eso uno de sus biógrafos, Marcelin de Fourneau, tituló su libro Olavide o el afrancesado, ¿no? Es decir, fue amigo de Voltaire, de todos los enciclopedistas en general, de Diderot, d'Alembert y muchas de las ideas de estos enciclopedistas en época relativamente temprana, en los años 60, pues fueron introducidas en España, lo cual pues, le creó problemas a Olavide, pero aún así fue nombrado en el año 1767 intendente del ejército de Andalucía, que era la máxima autoridad, pues gobernador, y luego fue superintendente de la repoblación de Sierra Morena, ¿no? Este es el conde de Floridablanca. Ya hemos visto ayer algún cuadro suyo, también muy parecido, en pose de gran autoridad administrativa. La peculiaridad de este cuadro es que es de Goya y aparece el propio Goya mostrándole un cuadro para que lo vea el propio Floridablanca. Floridablanca fue un eficacísimo político que puso en práctica muchas de las medidas inspiradas, algunas suyas y otras inspiradas por Campomanes. Fueron colaboradores eficaces, muy eficaces en la década de 1770. Floridablanca fue nombrado secretario de Estado, pues creo que fue en el año 1777, ¿no? Y a partir de entonces, hasta el final del reinado de Carlos III, fue uno de sus hombres más eficaces, ¿no? Este señor que aparece en este cuadro, ¿verdad?, es José Gálvez y Gallardo. José Gálvez y Gallardo fue secretario de Indias y fue otro de los que llevó a cabo la reforma de la administración americana. Por ejemplo, crea el Virreinato de La Plata, del que nos habló ayer la profesora Carmen Sanz allá, y fue además uno de los que desarrolló en la práctica el comercio, con el libre comercio entre España y las Indias, es decir, el comercio abierto entre los puertos americanos y los puertos españoles, sin intermediación ya de la casa de contratación y sin control del gobierno. Este comercio no se llegaría a desarrollar del todo hasta que se despejara, sobre todo el Golfo de México, de las amenazas británicas, puesto que, como la profesora Sanzallán nos explicó ayer, Gran Bretaña controlaba el puerto de La Habana. En esta guerra tuvo un papel importante pues este otro ilustrado, que es sobrino del anterior, se llama Bernardo de Gálvez, fue virrey de México, pero antes de serlo fue gobernador de Luisiana y combatió junto con los norteamericanos contra los ingleses y venció una famosa batalla en Pensacola, y por esto pues recibió el título de conde de Gálvez, ¿no? Recientemente pues han puesto en el Senado de los Estados Unidos, y por lo menos permítanme esta alusión a la política norteamericana, pues muy recientemente se ha colgado el cuadro del general Bernardo de Gálvez de una galería en la que hay muy pocos ilustres extranjeros que ayudaron a Estados Unidos, ¿no? Este señor es Cabarrús, pintado por Goya para lienzo del Banco de España, pues fue el creador del Banco de España, aunque acabó mal. En 1790 los ilustrados empiezan ya después de la muerte de Carlos III y después de la Revolución Francesa, los ilustrados empiezan a mostrar su debilidad frente a sus enemigos, y Cabarrús, que naturalmente tenía puntos
atacables en su biografía, pues fue uno de los que sufrió este declive, ¿no? Pero hasta entonces pues estaba, por ejemplo, en la época de este cuadro, 1785 aproximadamente, como ven ustedes, estaba en una situación de claro apogeo. Múzquiz, ministro de Hacienda, fue quien apoyó los proyectos de Cabarrús, ¿no? Aquí tenemos la primera emisión de vales, como ven ustedes, unos 450 millones. Esto no sabemos en principio a qué puede ser, pero sí lo vamos a saber enseguida. Aquí tenemos, vamos a verlos aquí mejor, aquí tenemos los ingresos ordinarios y los gastos totales de la Tesorería General durante el reinado de Carlos III, principio del reinado de Carlos IV. Como ven ustedes, hemos dicho que los vales reales en total para financiar la guerra contra Inglaterra fueron unos 450 millones, creo que he dicho aproximadamente, pues eso equivale más o menos aproximadamente al total de ingresos ordinarios, es decir, a la recolección de impuestos en un año, de los años 70, ¿no? Pues lo que el Estado recaudaba en un año cualquiera, un año medio de la década de los 70, pues equivalía a esa, la recaudación de un año, es una cantidad importante, a la emisión total de vales reales. Aquí ya en este cuadro lo que podemos observar es que Múzquiz y Carlos III y sus ministros en general trataron de frenar el desequilibrio entre ingresos y gastos, es decir, en el presupuesto. No lo consiguieron del todo, pero sí que en los periodos de paz se nota claramente cómo trataban de volver a reducir el desequilibrio entre gastos e ingresos. Por ejemplo, en 1773-75, después de la guerra contra Inglaterra, en 1784-88, claramente ese desequilibrio disminuye. También en los primeros años del reinado de Carlos IV, pues esto es observable. En el cuadro anterior tenemos cuáles son los principales impuestos. Bueno, pues lo que me interesa es ver cómo, que vean ustedes, sobre todo, es que la segunda columna, generales, que recoge los impuestos del comercio, estos crecen muchísimo después del reglamento del comercio con América, del reglamento del libre comercio con América, y después, sobre todo, de la guerra de Inglaterra, que permite que ese libre comercio florezca y se desarrolle, ¿no? Esto se observa claramente que las rentas generales, a partir de los años 80 y sobre todo a partir de 1784, pues se convierte en la primera figura impositiva, en la primera fuente de impuestos, más allá de los impuestos provinciales, que eran los que pagaban los españoles de entonces a través de impuestos indirectos, es decir, lo que es el IVA, más o menos hoy, ¿verdad? Pues es lo que eran los impuestos provinciales. Las Indias son las remesas, los sobrantes de las tesorerías de Indias a la tesorería central española, y los estancos, pues es lo que producían algunos productos que monopolizaba el Estado, ¿no? Cuya venta estaba monopolizada por la sal, sobre todo, el tabaco. El tabaco ha estado monopolizado hasta hace una fecha más o menos reciente, ¿no? Pues de igual modo ocurría con la sal, con la pólvora, con los naipes y con algunas cosas más. Supone una cifra importante, como ven ustedes, en todo caso, pero las rentas generales procedentes del comercio llegan a superarla. Bien, ya estamos acabando. La balanza comercial de España con Inglaterra, pues como ven ustedes, al principio del reinado ofrecía un déficit para España muy claro, pero a partir también de 1784 vemos que se revierte el resultado y España empieza a obtener superávit. ¿Por qué? Pues porque en esto influyen dos cosas.
el aumento de las exportaciones españolas a Inglaterra, algunos de los productos que como dije antes, se introducen o se desarrollan en la economía, en la agricultura española, por ejemplo, la vid, ¿no? Para producción de vinos, el vino de Jerez se exporta, o el vino de Málaga se exporta a Inglaterra, incluso en época de guerra. Curiosamente no se interrumpe el comercio con Inglaterra, probablemente a través de intermediarios entre España y Gran Bretaña. Las importaciones de Gran Bretaña apenas varían, pero en cambio las exportaciones españolas aumentan. Pero es que además de las exportaciones directas españolas hay que tener en cuenta las reexportaciones de productos americanos. El libre comercio permite que muchos productos americanos lleguen no solo a España, sino a España primero y de España al resto de Europa. ¿De acuerdo? Y eso va a provocar lo que vamos a ver enseguida, que es el aumento de la llegada de metales preciosos americanos a España. Aquí están reflejados solo los de Cádiz. Hay dos evaluaciones que yo he hecho, una a partir de García Vaquero, bueno, una la he recogido nada más, que es la de Morinot, un autor francés, Michel Morinot, en un libro que se titula Increíbles gacetas y metales fabulosos, y otro es he construido, he unificado dos estimaciones, una de Antonio García Vaquero y otro de Javier Cuenca, que han investigado los archivos del Consulado de Cádiz, ¿no? Y han llegado a una conclusión. Son ambas coincidentes en la tendencia, no en la magnitud. La estimación de Morinot es más generosa, es decir, presenta cifras superiores, pero en ambos casos lo que se observa es que el volumen de metales americanos llegados a España a partir del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, pues aumenta mucho y particularmente después del libre comercio, de la promulgación del reglamento de 1778 y de la guerra, del éxito de la guerra contra los ingleses en 1783, ¿no? Ahí vemos que se superan ya los 170, 180 millones de pesos fuertes e incluso los 233 millones de pesos fuertes. Para concluir, diremos que el reinado de Carlos III, aquí lo tenemos pintado por Mariano Salvador Maella, es el autor de la Virgen, ¿no?, de la Purísima, que está en la capilla de este palacio. Este retrato pertenece también a la colección del Banco de España. El reinado de Carlos III es un reinado en el que hay un aumento de la prosperidad para el español medio de carácter modesto, pero positivo. Es el final de una etapa de crecimiento. El reinado de Carlos IV será mucho más problemático desde este punto de vista. Sobresalen las reformas económicas. Los ilustrados inspiraron estas reformas con tres obsesiones. Yo diría que no ya con tres directrices, sino con tres obsesiones. Una de ellas será la libertad económica. Los ilustrados son, en este sentido, se les puede calificar de preliberales. En otras cosas no, pero en esto sí. En lo económico ellos eran partidarios de la libertad de mercado, de la iniciativa privada como motor de la sociedad, de la prosperidad social. Creían, Campomanes, por ejemplo, creía a Vicabarrús, que era en cierto modo discípulo suyo, colaborador suyo, creían que era mejor que los españoles por sí mismos, que los individuos por sí mismos buscaran la prosperidad,
y la labor de los gobernantes era la de enseñarles el modo de que ese deseo de prosperar pues hiciese realidad, es decir, la iniciativa privada, la libertad económica, antes que la iniciativa pública. En segundo lugar, eran partidarios de lo que hoy llamamos el capital humano, ¿no? El desarrollo, la ilustración, como nos explicaba Carmen Iglesias en su lección inaugural, la ilustración es difusión de la luz, la iluminación de la realidad a través del conocimiento, ¿no? Es desarrollo de los conocimientos humanos. Esto es muy importante en economía, ¿no? La formación del capital humano. Y no me refiero solo a la enseñanza universitaria, que fue uno de los objetivos de los ilustrados, no tanto ya en el reinado de Carlos III como luego en el de Carlos IV, sobre todo con la figura de Jovellanos, sino en algo mucho más modesto, como son la difusión de los conocimientos a los agricultores para mejorar su agricultura, para mejorar las manufacturas, por medio de las sociedades económicas de amigos del país, ¿no? Y el tercer elemento, evidentemente, que los ilustrados, o la tercera obsesión de los ilustrados, era aumentar la producción, ¿no? El hecho de que España tenía que superar una tendencia secular al estancamiento económico. Esa es una vieja preocupación que procedía ya del siglo XVII, de que se podía hacer más y no se hacía probablemente porque se recibía un dinero fácil de América, ¿no? En cierto modo es algo parecido a lo que algunos hoy dicen, algunos analistas dicen de los países petroleros. Los países petroleros reciben unas rentas muy fáciles procedentes del petróleo y entonces no desarrollan de manera adecuada a otros sectores de la economía, ¿no? Que podían hacer gracias a esas rentas, pero esas rentas son tan fáciles de recibir que se gastan enseguida en el consumo. Bueno, pues eso ya en el siglo XVII se decía de España, que las Indias habían en cierto modo empobrecido la productividad económica española, pero finalmente es obsesión de los ilustrados. Por lo tanto, no solo lo que se hizo, sino lo que ellos transmitieron en el porvenir para los españoles de otras generaciones. Bien, les pido disculpas porque soy consciente de que me he excedido en el tiempo, pero en este momento pongo fin a mi intervención. Muchas gracias.